Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a esta clase en donde vamos a trabajar con la función buscar B y que además la vamos a combinar con algunas funciones financieras para que podamos construir una mini aplicación en Excel que nos va a permitir hacer una tabla de amortización. Para eso vamos a ir a la hoja del ejercicio número 3. ¿Ya? Para recapitular un poco lo que habíamos hecho en la clase pasada, habíamos generado una lista desplegable en donde teníamos los nombres de todos los bancos que están presentes en esta tabla, ¿ya? Que están presentes en este rango, que está en la hoja de datos, ¿ven? Desde el banco Atlas hasta el banco de Tokio. Todos esos bancos están disponibles en esta lista de desplegable que ustedes tienen acá. Por otro lado, habíamos hecho también una lista desplegable que contenía los números del 1 al 31. ¿Y dónde está esa lista desplegable? Está acá. Recuerden que las listas desplegables, en la mayoría de los casos, se generan a través de un rango. Y este rango es un rango que nosotros lo generamos, por decirlo así, en forma automática. ¿Ya? O sea, nosotros lo construimos así por debajo. Lo generamos, así como los magos sacan cartas debajo de la manga, este rango nosotros lo tuvimos que crear desde cero. Entonces vamos a proseguir con esta aplicación. El mes, ¿qué dice acá? El mes tiene que estar con su nombre completo, vale decir, en la celda te tiene que decir, ponte tú, enero. ¿Ya? No puede aparecer con un número, sino que los meses tienen que aparecer con el nombre completo. ¿Cómo generamos eso? Bueno, para esto nos vamos a ir a la hoja de los datos y yo simplemente por una cuestión de orden prefiero ir escribiendo los rangos uno al lado del otro. Pero eso es un asunto nomás de costumbre, de gusto, de estilo personal. Ustedes si quieren lo pueden hacer acá, 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 o incluso si quieren se pueden hacer una hoja nueva. Ahí ustedes lo ven como lo plantean mejor. Bueno, vamos a escribir todos los nombres de los meses del año, pero obviamente no vamos a escribirlos así de uno por uno, sino que tenemos que recordar que Excel tiene una herramienta de generación de secuencias, ¿ya? Y que una de las secuencias que se aprendió en Excel son las de los meses del año. Así que simplemente voy a escribir en esta celda la palabra enero, ¿cierto? Y después de eso vamos a propagar con el punto de color verde hacia abajo. Vale decir, tomamos el punto verde en la esquina inferior derecha, aquí vamos a ampliar un poco, ahí en la esquina inferior derecha, y ahí con el botón izquierdo del ratón vamos a propagar para abajo. Y fíjense por favor en ese recuadro de color blanco con fondo negro que nos va mostrando cuál es el valor que se estaría escribiendo en la celda. Vamos a seguir bajando. Entonces yo voy a seguir bajando, bajando, hasta que yo vea que en el recuadro me aparece la palabra diciembre. Listo. Yo creo que hasta ahí no deberíamos tener mayores problemas, ¿cierto? Tenemos escritos los nombres de los meses del año, los definimos sin mayores problemas, y acá tenemos entonces, chicos, los nombres desde enero hasta diciembre. Si hay alguien que haya tenido algún problema con el rango, por favor, escríbalo acá en el chat, o bien puede activar el micrófono, me interrumpe nomás si no hay ningún problema con eso. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los nombres de los meses del año y ese es el rango con el que yo voy a llenar la lista desplegable. Pues bien, vayamos al ejercicio 3, a la celda del mes. Vamos a ir al menú Datos. Y fíjense que en el menú Datos nos vamos a ir nuevamente a la validación de datos. Miren qué buena. Validación de datos. Configuración. Permitir cualquier valor. No.
Yo no quiero llegar y escribir cualquier cosa en esta celda. No, sino que yo quiero que aparezcan los nombres de los meses del año para que yo pueda seleccionar uno de ellos. ¿Cómo se hace eso? Ustedes le ponen lista. Lista. Ahora me va a decir origen. Ah, origen se refiere a cuál es el rango o cuáles son los valores con los que tú quieres completar esta lista. En este caso, el origen es el rango que ya habíamos dejado preparado en la hoja datos. Entonces voy a los datos, desplazo esta ventana para que no moleste y simplemente arrastramos desde enero hasta diciembre. ¿Y qué te va a decir acá? Acá me está diciendo datos, exclamación, J46, dos puntos, J57. El símbolo de exclamación es lo que permite separar el nombre de la hoja y el rango al que estamos mencionando de esa hoja. ¿Ya? El signo de exclamación es una separación. ¿Por qué se hace eso? Porque resulta que el rango J46, J57 existe en todas las hojas de Excel. Si ustedes van a cualquier hoja, se van a encontrar que todas las hojas contienen ese rango. Pero para saber a qué hoja específica nos estamos refiriendo, es que se incluye este exclamación. Pero lo bueno es que ustedes no tienen que hacer nada de eso, sino que simplemente tienen que pincharlo nomás, y esta herramienta, este botón, es el encargado de completarlo con la sintaxis, ¿ya? Con la escritura que Excel requiere. Vayamos acá al mensaje de error, ponemos título, podemos poner por ejemplo error, por decir algo, y en el mensaje de error ponemos seleccione el nombre de un mes. No se olviden nunca de poner punto final a los mensajes. Le ponemos entonces a aceptar, ya. Y ahí entonces tenemos la lista desplegable con todos los meses del año. Acá aparece seleccionado el día 4, simplemente por poner algo nomás. 4, ¿4 de qué cosa? Voy a poner aquí 4 de mayo. ¿Ya? 4 de mayo. Hasta ahora, chicos, ¿vamos bien? ¿Alguien tiene alguna consulta? Dice así: los años deben variar entre 1930 y 2017. Ustedes comprenderán que los días del 1 al 31 son súper fáciles de escribir, ¿cierto? Del 1 al 31 generamos forma automática, está listo. Los meses del año, ¿para qué decir? Ponemos enero hasta diciembre y con eso ya estamos listos. Pero ¿qué pasa con los años? Los años tienen un rango que es bastante, los años tienen un rango que es bastante más amplio, porque va del año 30 hasta el año 2017. Esto por favor no lo hagan, no lo hagan. Nosotros hasta el momento hemos escrito los rangos para abajo, ¿cierto? Porque así es como uno piensa que va la lista desplegable. Pero resulta que los rangos también los puedes escribir para el lado si es que te llegara a faltar espacio. ¿Ya? Entonces, mire, si yo pongo del 1, si yo tratara de escribir de 1930, por ejemplo, si en esta celda yo fuera y pongo 1930 y quiero completar hasta el año 2017, digamos, al ojo yo sé que voy a pasar a chocar con esta celda combinada y me va a quedar, pero la pura escoba en esta... Me va a quedar la pura escoba nomás, en esta hoja. Ahora, por otro lado, escribir 1930, esto por favor no lo hagan. Si yo voy acá a la serie, incremento lineal, yo lo quiero ir llenando en filas y yo quiero llegar hasta el año 2017, fíjense que tendría esto, tendríamos ese tremendo rango, de 1930 a 1917. Tendríamos 88 elementos. ¿Se ve? Imagínense escribir todo eso. Igual es latoso. ¿Ya? Yo sé que la instrucción dice que el año varía entre 1930 y 2017. ¿Ya? Y dice aquí 3 listas desplegables.
Pero como yo soy el profe, puedo hacer lo que quiera. Entonces, no voy a hacer nada en una lista desplegable. Les voy a enseñar a que nosotros validemos que el año está entre 1930 y 1917. O sea, 1930 y 2017. Para eso, chicos, necesito de vuestra cooperación. Los años. Estamos de acuerdo que son números, ¿cierto? Perfecto. Estamos de acuerdo que son números. ¿Y qué tipo de números son los años? ¿Esos años son números enteros o son números con decimales? Enteros. Pero perfecto. Pero perfecto. Los años son números enteros, oiga. Son números enteros. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ir al menú Datos. Validación de datos. Igual a la misma parte donde nosotros nos vamos para hacer las listas desplegables. Ya. Validación de datos. Configuración. Donde dice permitir cualquier valor, no. Recuerden que validación de datos significa que nosotros podemos escribir algunas reglas sobre el tipo de datos que yo pueda almacenar en una celda. ¿Ya? Aquí no es cosa que yo escriba cualquier valor, te podría poner, por ejemplo, un nombre, y eso obviamente no corresponde al contexto de esta celda. Así que, donde dice cualquier valor no me sirve. ¿Cuál de todas estas opciones creen ustedes que me sirven para el año? Hay una que dice fecha y no sé si servirá. La fecha, el único problema de la fecha es que incluye un día, un mes y un año. Incluye todo junto. Ah, todos juntos. Es que si lo hacemos con lista igual va a quedar muy largo. Quedaría muy largo. Entonces le podríamos poner número entero, porque eso es un año, ¿cierto? También. ¿Eh? Número entero. Ahora, no hay ningún problema en hacer una lista gigante. No hay ningún problema con eso. El Excel se la puede. Pero encuentro que se ve raro si el rango tan grande, cuando perfectamente se podría validar de otra forma. Número entero. Ahora, a mí me dice que está entre 1930 y 1917. ¿Cuál de todas estas opciones que aparecen aquí, cuál de todas estas palabras, todas estas expresiones que aparecen acá, calza mejor con el enunciado de la letra C? Entre. Entre, no se diga más. Acá dice valor mínimo. Ah, chuta. ¿Y qué es eso del valor mínimo? ¿Cuál es el mínimo valor que puede tomar el año según esto? 1930. 1930. ¿Y el valor máximo? 2017. Muy bien. Ahora, hay una observación muy buena que hay que hacer con respecto a esto. Fíjense que acá, en la parte derecha de este, lo voy a decir rectángulo blanco, pero un control de formulario. En esta parte de acá, aparece un icono con una flecha que va para arriba. Puede ser que ustedes no lo vean de la misma forma, sino que les aparezca, por ejemplo, unos cuadrados así azules, rojos, ¿verdad? Con otra forma. Cuando tengan ese tipo de rectángulos, significa que ustedes no solamente pueden escribir un número, una constante, como en este caso, sino que además pueden referenciar los valores desde otras celdas. Eso sería muy útil, por ejemplo, si es que la instrucción, en vez de haber dicho entre 1930 y 2017, te hubiese dicho los años entre 1930 y el año pasado. Porque el año pasado, aquí me debería marcar 2019. Pero si esta guía nosotros la estamos abriendo en el año 2025, automáticamente debería validar hasta el 2024, o sea, hasta un año antes del año actual. Para poder hacer una cosa como esa, podríamos escribir aquí una fórmula, y la fórmula que yo escribiera en una celda aparte, simplemente la referencio para allá. Eso es para que ustedes lo sepan. Le ponemos 1930 a 2017. Mensaje de error, un título, error. Aquí ponemos, por favor, que escriba un año entre 1930 y 2017. Corta. El mensaje de error
se escribe independiente de si tú vas a validar un número entero, una lista, una fecha, una hora, lo que sea. Mensaje de error se hace igual. ¿Ya? Ahí lo voy a dejar congelado un rato para que ustedes lo vean. Le damos a aceptar. Y aquí tenemos el año. Entonces, vamos a probar. Si yo le pongo, por ejemplo, año 2013, me lo acepta. ¿Por qué me lo acepta? Porque está entre 1930 y 2017. ¿Qué pasa si le pongo 2017? Estamos bien. Si le pongo 1930, estamos bien. Pero ¿qué pasa si yo astutamente le pongo, por ejemplo, año 2020? ¿Qué debería pasar? Si la regla de validación me quedó bien construida, debería haber un error. ¿Ven? Por favor, escribe un año entre 1930 y 2017. Ay, ¿qué pasa, profe, si yo voy y le escribo alguna palabra, le escribo alguna cosa así? Enter. Escribo un año entre 1930 y 2017. Porque esta regla de validación no solamente se preocupa de validar, de revisar, perdón, de que el año está entre un número y otro número, sino que además tiene que verificar de que el dato que tú estás escribiendo en la celda corresponda a un número entero. Y eso es lo que se está validando en este caso. Bueno, lo voy a poner aquí 4 de mayo. Supongamos que se hizo cliente del banco en el año 2001. Banco de Chile, el Banco de la Teletón. El cliente entró, digamos, a ese banco el día 4 de mayo del año 2001. Eso simplemente por dejar algunos datos ya preestablecidos. Prosigamos con esto, que esto está muy entretenido. Dice, el ingreso. A partir del día, mes y año seleccionado, vale decir, a partir de lo que ustedes colocaron en estas 3 celdas, ya usted tendrá que mostrar la fecha de ingreso, la fecha completa, con el formato de día, mes y año. Quiero que ustedes observen, chicos, de que la fecha nosotros la hemos descompuesto. Muy bien, Elvis. La fecha nosotros la hemos descompuesto en 3 partes. ¿Ya? Por una parte tenemos el día, por otra parte tenemos el mes y por otra parte tenemos el año. ¿Sí? Ya. Pero aquí nos piden de que la fecha, que aparezca completamente la fecha de ingreso. Fecha de ingreso. Con este formato, de día, mes y año. Eso es el formato, eso es simplemente el formato de celda nomás. Pero se supone que las 3 componentes de una fecha tienen que aparecer todas juntas en la fecha de ingreso, ¿verdad? ¿Qué función creen ustedes que necesitaríamos aplicar para poder generar la fecha completa a partir de los 3 datos que tenemos disgregados acá en el día, en el mes y en el año? ¿Qué función creen ustedes que nos puede servir para completar esto? Si yo tengo el día, el mes y el año, nosotros los podemos juntar a través de una concatenación. Si tú concatenas el día, el mes y el año, y entre medio de cada uno de estos datos, ustedes intercalan el slash, o sea, perdón, colocar, ¿qué estoy haciendo? Ustedes colocan este símbolo, la diagonal, entonces ahí van a poder hacer la fecha completa. Veamos. Vamos a marcar el ratón, voy a ir acá a esta celda, y voy a escribir igual, yo marco el día, concateno la diagonal entre comillas dobles, concatenamos el mes, concatenamos la diagonal y concatenamos el año. Y me da 4/mayo/2001.
¿Qué es lo que hemos logrado hacer con esta fórmula? Con esta fórmula he podido tomar estos tres elementos que están acá y unirlos acá. O sea que en vez de que la fecha me quede separada en tres componentes, nosotros la llevamos a una sola celda. ¿Por qué la fecha la colocamos así? Porque a veces es más cómodo ir marcando las cosas de una por una. Primero un día, después el mes, después el año. Y una vez que hacemos eso, nosotros procedemos a juntar todas las partes. ¿Y cómo se junta? A través de la función de concatenación, ¿ya? Que tiene ese símbolo que ustedes recordarán del año pasado. Hasta ahí, muchachos. ¿Alguien tiene alguna consulta? Tú me dices alguna función que permita juntar el día, el mes y el año. Lo tenemos Sí. acá. Porque aquí cuando tú estás concatenando, aquí tú estás juntando cada una de las partes de la fecha. Quizás tú te estás refiriendo a la función fecha. La función fecha te permite construir una fecha. Pero para eso tú le tienes que suministrar, Yurisa, el día, Ya, el sí. mes y el año. Sin embargo, Yurisa, tenemos acá un problema. Resulta que para la función fecha, si aquí yo escribo, por ejemplo, fecha, año, mes, día, resulta que el año ya tiene que venir con un número. Perfectamente podría ser este número, punto y coma. Le ponemos el mes. Pero resulta que en el mes, ¿sabes lo que tienes tú? A la función fecha no le gusta que el mes venga escrito como un texto. Necesita, por ejemplo, que en vez de decir mayo, te diga Llega a mes ser 5. 5. Exactamente, pues. Y el día tiene que ser, bueno, ahí el día lo tienes como un número, así que lo puedes marcar perfectamente. Pero el problema está con esta celda del mes de mayo, que eso es lo que entorpece un poco la cosa. ¿Ya? Ah, Pero ya, ya, pero igual queda bien así. igual queda bien así. Sin embargo, esto, Yolisa, no está tan bien como parece. Me explico. A Resulta ver. que, resulta que esto es una concatenación, ¿cierto? Sí. Cuando uno está concatenando en Excel, uno está juntando diferentes fragmentos de texto, de números, ¿cierto? De fechas, de horas, de todo lo que tú quieras. La concatenación aguanta todo. Pero resulta que el resultado de toda esta operación, al apretar Enter, esto te va a generar un texto. La concatenación te entrega como resultado un texto. Por lo tanto, esto que tú estás viendo así como 4/mayo de 2001 es un texto que tiene toda la apariencia de una fecha. El problema está en que el amigo Excel no te va a reconocer a esta celda como una fecha propiamente tal. Ah, claro. Te la va a tomar como si fuera un texto. ¿Y cuál es el problema con eso? Dirás tú. Resulta que en un momento yo voy a tener que calcular cuánto es el tiempo de antigüedad que tiene el cliente con respecto a esta fecha. Y resulta que para calcular la antigüedad sabemos que tenemos que ocupar el CIFECHA para saber cuántos años lleva una persona como cliente del banco. Pero resulta que al CIFECHA le gusta que la primera fecha que tú le pases sea un número, sea una fecha, tenga un número de serie. Pero resulta que este asunto nunca fue una fecha, sino que es Es un texto. texto. Entonces ahí ese fecha me va a decir, bueno, ¿cómo es la cosa, pues maestro? O no sé cómo te lo voy a decir, pero yo espero que tú me pases una fecha y me estés pasando un texto. No, pues, ahí el amigo no le gusta eso. Pero eso tiene una solución muy fácil. ¿Cómo se arregla esto? Fíjense, tenemos esta concatenación. Resulta que hay una función, estamos de acuerdo entonces que esto es un texto, no es un número. Pero sin embargo, hay una función mágica de Excel que te permite hacer un casting, que se llama, que te permite transformar un texto en un número. ¿Ya? Y esa función lleva el nombre de una de mis marcas de chocolate favoritas.
bueno, ¿qué van a saber ustedes cuál es el chocolate que me gusta? La función se llama valor. Entonces vamos para acá. Voy a pescar toda esta concatenación que está aquí, la voy a cortar con control X, voy a poner valor, y fíjense, la descripción de función valor dice, convierto un argumento de texto que representa un número en un número. A veces el Excel es como medio enredado para decir sus cosas, ¿ya? Es medio pajarón el Excel. Pero es simplemente que si tú le pasas ahí un texto, la función valor va a hacer todo el esfuerzo del mundo para transformar ese número, ese texto en un número. Y ustedes recuerden que las fechas son números en el fondo, porque cada fecha es un número de serie. Y aquí yo voy a pegar. Anda, hombre. Ahí. Vamos a pegar. Y cerramos este paréntesis. ¿Sí? Estamos bien, ¿no? Le ponemos eso. Esto es una simple concatenación. Miren acá. ¿Ven? 4 de mayo de 2001. El resultado parcial está entre comillas dobles. ¿Cómo se obtiene el resultado parcial? Ustedes seleccionan, por ejemplo, una parte de la fórmula. Esto es un consejo para que ustedes puedan evaluar una fórmula en tiempo real, como para que vean, por ejemplo, por qué a veces no me está dando el resultado que yo espero. Ustedes seleccionan, por ejemplo, la porción que quieran evaluar. Supongamos que yo quiero ver cuánto me está valiendo la concatenación. Yo selecciono de principio a fin la parte de la fórmula que me interesa, sin los paréntesis. Aprieto F9, esa es la clave. Cuando usted aprieta en F9, te va a decir, ah, ya, esto es lo que te está valiendo en este momento. Por lo tanto, el valor está leyendo ese texto. ¿Por qué es un texto? Porque esto está entre comillas dobles. Sin embargo, cuando uno aprieta F9 para evaluar el resultado parcial de una fórmula, después tiene que apretar Control Z. Porque si yo no aprieto Control Z, voy a perder la fórmula. ¿Ya? Es muy importante eso. Entonces, aprieto Enter y aquí me da 37.015. ¿Qué significa eso, 37.015? 37.015, Es un número de serie, ¿no? pero perfecto. Ese número corresponde al número de serie que tiene toda esta fecha. Que yo la escribí por parte, pero que gracias a la concatenación la juntamos en un solo texto y valor hizo que ese texto se me transformara finalmente en una fecha. Y no contento con eso, te entrega el número de serie que tiene la fecha. Sin embargo, ¿qué es lo que me dice la instrucción? Con el formato día, mes, año. Cuando dice formato, esto es papita para el loro, ¿cierto? Le ponemos formato de fecha. ¿Te fijas? 4 de 5 de 2001 y lo escribe así. Si aquí hubiese puesto, por ejemplo, 4 de mayo del año, no sé, 2006, le doy Enter, funciona bien. Según ustedes, ¿habrá alguna validación especial que haya que hacer con la fecha, no? ¿Qué creen ustedes? Aquí puse 4 de mayo de 2006. Pero perfectamente podría poner 31. Y yo podría poner acá febrero. 31 de febrero del 2006. ¿Qué pasó ahí? Acá me da valor. Y eso se debe a que esta fecha no existe. Entonces, si la fecha no existe, aquí me va a entregar un error, porque no existe el número de serie para el 31 de febrero del 2006. Entonces, este ingreso me ha generado a mí un mensaje de error. Ah, ya. Y si tengo un mensaje de error acá, ¿cómo podemos disimular ese mensaje de error? ¿Con qué función? Porque estamos claros que el usuario te puede escribir eso. Y se puede equivocar. O bien si te pusiera, por ejemplo, 31 de noviembre, también
porque noviembre tiene 30 días, no 31. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que pasaría eso? Perdón, ¿con qué función podríamos disimular ese error? Ese mensaje de error nosotros lo disimulamos con sí.error. Entonces, entre el signo igual y la palabra valor intercalamos sí.error. Y en el mensaje de error podemos dejar la celda en blanco. Listo. Entonces, que esté en blanco es una señal de que la fecha que se ha introducido no corresponde. Si le pongo ahora 31 de mayo, ahí me la agarra sin problema. Si yo le pongo, por ejemplo, 29 de febrero, yo le pusiera 29 de febrero del año 2006, no me la pesca porque 2006 no es bisiesto, pero si le pongo del 2008, sí me lo va a tomar. Porque ese año es bisiesto y por lo tanto esta fecha es válida. Vamos ahora con la antigüedad. Entonces, esta celda tiene un sí.error. Vamos a la antigüedad. Dice, a partir de la fecha de ingreso, calcule con respecto al día de hoy la antigüedad del cliente. ¿Ya? En el banco en años. En años. Ya. ¿Qué función podríamos utilizar para calcular la antigüedad del cliente? Sí. Porque eso fue lo mismo que habíamos conversado hace poco. Ya, le voy a poner así fecha. Obviamente la primera fecha es la fecha de ingreso que tenemos acá. Lo comparamos con el día de hoy y eso le decimos que lo queremos calcular en años. Realmente esto es papita para el dolor, ¿cierto? Le damos Enter, me da 12. Le voy a poner aquí un formato personalizado. Le voy a poner 0 años, más que nada para que se vea bien la celda. Yo sé que aquí hay una parte con una RFC que tienen que hacer, pero eso se los voy a dejar de tarea. 12 años. Entonces si, por ejemplo, que hubiese sido 29 de mayo del año 2015, 4 años, ¿ven? El resultado se calcula ya, pero instantáneamente. Esta celda, esta fórmula, ¿creen ustedes que me podría dar un mensaje de error? ¿Hay algo en lo que esta fórmula podría fallar, creen ustedes? Muy buena acotación. Resulta que esta celda, aquí hay que ir mirando para atrás. Esta celda, la fórmula, depende de la celda L13, ¿cierto? Depende de la fecha de ingreso. Pero la fecha de ingreso, ¿de quién depende? Depende de las tres cosas que ingresamos al principio. Así que por transitividad, esta antigüedad está influenciada por esto, ¿no? Porque esto determina el valor de esta fecha de ingreso y esta fecha de ingreso a su vez condiciona la antigüedad del cliente. En términos simples, si yo veo que la celda L13 influye para el cálculo de la antigüedad, y si yo me doy cuenta que la celda L13 está construida con un sí.error, entonces hay una alta probabilidad de que ustedes tengan que intercalar el sí.error acá. ¿Por qué? Suponte que yo le pongo 29 de febrero de 2015. ¿Ven? 29 de febrero de 2015, el ingreso me quedó en blanco. ¿Por qué? Porque ahí el sí.error se activó y te dejó la celda en blanco. ¿Y por qué la antigüedad me genera ahora un mensaje de error? Porque ocurre que en L13, ¿qué es lo que está mirando? L13 dice que está en blanco. ¿Por qué? Porque ese era el resultado que arrojó C.error. Pero resulta que cuando tú colocas comilla, comilla, estás escribiendo un texto. Y como yo le había dicho al principio, el si fecha
exige, demanda que la primera fecha que tú le pases sea una fecha, no sea un texto. Entonces, como le estoy pasando un dato que no es el que está esperando, te va a entregar un error. Así de simple. Por lo tanto, para la antigüedad, usted tiene que poner ¿qué cosa? Un sí.error delante, y si hay algún error, le ponemos en blanco. Listo. ¿Ves? Entonces, que esto te quede en blanco es una señal de que hay algo raro, hay algo turbio en la escritura de la fecha. Yo voy a poner una fecha válida, voy a poner 27 de febrero del 2015. Y ahí ustedes ven que no se hizo ningún problema. ¿Ven? Se calculó la antigüedad sin problema, pero basta con que tú pongas algún dato equivocado para que todo esto se vaya a la punta del cerro. ¿Se entendió esa explicación? Entonces, chicos, vamos a ir ahora al tipo de cliente. Dice, el tipo de cliente se determina a partir de los siguientes criterios. Ustedes ven acá los criterios, la antigüedad. Si la antigüedad está entre 0, si la antigüedad está entre 0 y 5 años, vamos a escribir aquí la palabra normal. Este cliente tiene 5 años. ¿Qué tipo de cliente debería ser acá? Según este criterio. Normal. Normal, ¿cierto? Porque eso es lo que dictamina esta tabla. Entre 6 y 10, preferencial. Y si tiene 11 años o más, le ponemos cliente dorado. Por supuesto que esto lo tenemos que hacer a través de fórmulas. ¿Ya? Entonces aquí tenemos varias alternativas. ¿Ya? Dice, usted tiene que determinar cuál fórmula vaya a utilizar. Si necesita crear un rango auxiliar, trabaje con la hoja datos. O sea, nada de andar contaminando la hoja del ejercicio porque se ve harto kuma estar poniendo rangos auxiliares en la misma parte donde tú vas a trabajar. Para eso tenemos la hoja de los datos. En caso de error tendrá que aplicar la misma RFC, pero eso de la RFC queda para que lo desarrollen ustedes. Bueno, aquí tenemos por lo menos dos alternativas para abordar este ejercicio. Por una parte, lo podríamos hacer con la función si anidado. Así como si la antigüedad es mayor o igual que 0 y menor o igual que 5, póngale normal. Si no, si la antigüedad es mayor o igual que 6 y menor o igual que 10, póngale preferencial. En caso contrario, dorado. Listo. Podría ser esa una alternativa. Otra opción sería trabajar con un buscar B. ¿Con cuál de las dos opciones les gustaría trabajar? Con la cianidada, porque la recuerdo menos. Con la cianidad. No se diga más. Tipo de cliente, igual sí. Bueno, primero, aquí yo tengo una serie de rangos. Yo me tengo que fijar de que los valores inferior y superior de cada uno de ellos vaya en orden creciente. ¿Ve? Entre 0 y 5, 6, 10, 11 o más. Ahí tenemos las tres alternativas. Entonces, yo sé, recordemos esto, que nosotros sabemos que entre el normal y el dorado, nosotros tenemos tres casos, ¿cierto? Tres posibles respuestas para el ejercicio. Pero cuando trabajamos con la función sí, recordemos que el teorema de la función cianidad nos dice que si tenemos un total de, para este caso, tres casos, la cantidad total de sí anidados que tú tienes que hacer siempre va a ser el total de casos menos uno. O sea, eso quiere decir que yo tengo que anidar dos veces el sí anidado. ¿Ya? Bueno, ¿cómo hacemos esto? Sí, la antigüedad está entre 0 y 5. Si la antigüedad, como esto está ordenado de menor a mayor, yo puedo poner menor o igual que 5. Punto y coma. Si es menor o igual que 5, el cliente va a ser normal. Así que le ponemos aquí normal. Punto y coma. Acá dice valor sí falso. Ah, ¿y dónde era que se anidaba el sí? Siempre en el valor falso.
¿Por qué? Porque ahí uno dice, en caso contrario, ¿qué debería pasar? Entonces ya descartamos a estos compadres que son clientes normales. Tenemos que ver ahora los que son clientes preferenciales. Ya. ¿Y cuál es la característica que tienen estos clientes preferenciales? Que tienen que tener entre 6 y 10 años. Cuando tú tienes estos rangos ordenados de menor a mayor, no es necesario preguntar si es mayor o igual a 0 y menor o igual que 5. O si es mayor o igual que 6 y menor o igual que 10. No, no es necesario que lo hagas así. Basta solamente con que te fijes en, en el límite eh, en el límite superior del intervalo. Aquí yo tengo el 5, aquí yo tengo el 10. Me fijo solamente en esos números para trabajar. ¿Por qué? Porque esto está debidamente ordenado. Si los rangos no estuviesen ordenados, entonces ahí yo tengo que darme el trabajo de poner mayor o igual que 0, menor o igual que tanto, mayor o igual que un número, menor o igual que el otro. Y así nos saldría una fórmula tremendamente larga. Entonces, en el valor falso, vuelvo a un sí, pero ahora me preocupo de que la antigüedad ya sea menor o igual que 10. Podemos aplicar ese truco, menor o igual que 10. Nótese, por favor, que de acuerdo al teorema de la función sí anidada, nosotros teníamos que emplear esta característica 2 veces. Acá llevamos el primer sí anidado, el primer sí. Y resulta que acá ya vamos en el segundo. Quiere decir que con este sí ya deberíamos terminar de completar la fórmula. Bueno, si es menor o igual que 10, le damos punto y coma, ponemos preferencia. ¿Ya? El error típico que se comete en estos casos a veces es no cerrar las comillas, no poner punto y coma, que se nos olviden los paréntesis. Esas cosas pasan. Punto y coma. Preferencial. Y ahora, en el valor final, ¿qué le vamos a colocar? Fíjense que ya estamos analizando. Si este compadre es cliente normal, le ponemos normal. Pero en caso contrario, va a ser preferencial. Y en este último caso, en el que nos va quedando, ¿ya? Si este tío no es cliente normal, no es cliente preferencial, ¿qué tipo de cliente va a ser? Evidentemente, el que todavía no hemos considerado, que es el cliente de tipo dorado. A renglón seguido tenemos que cerrar todos los paréntesis que hemos abierto. Pero el teorema de la función cianidad no solamente te dice cuántas veces tienes que construir la función sí dentro de la fórmula, sino que además nos dice cuántos paréntesis se tienen que cerrar al final para que no nos confundamos. Si teníamos 3 posibles respuestas, entonces al final tenemos que cerrar 3 menos 1 paréntesis, vale decir 2. Cerro 1, cerro 2. Listo. Que corresponden respectivamente con los de cada función sí. Le damos Enter y tenemos acá cliente normal. ¿Cómo estamos hasta ahí, chicos? ¿Algún comentario? Perfecto. Bueno, ahora probemos esto. Hay una cosa aquí que es bien importante de considerar, que es la siguiente. Preguntemos, ¿será posible que esta fórmula me pudiera generar algún error? Sí. ¿Hay algo que podría salir mal? Puede ser lo mismo que los otros, porque si bastan a estar en blancos, igual puede salir algún error. Vamos a comprobarlo. Por ejemplo, lo voy a colocar 29 de febrero. Listo. Pero aquí, ¿qué fue lo que pasó? Mire, ingreso quedó en blanco, antigüedad quedó en blanco. Pero ¿qué dice aquí con el tipo de cliente? Dorado. ¿Qué les parece eso? Ah, porque le pusimos que si no era normal o no era preferencial, iba a ser dorado y no le pusimos como ninguna explicación al dorado. Yo creo que algo así pasó. ¿Cierto? Como que no puede ser dorado porque como si no tenemos una fecha de ingreso válida, ¿cierto? ¿De dónde voy a sacar esto? Mira, N13. Pero ¿qué es lo que entendió aquí este compadre?
comilla, comilla, menor o igual que 5. O sea, aquí claramente la función dio, pero cualquier cantidad de jugo. Pero, fíjense en esto, y es muy bueno que haya pasado. La respuesta que estamos obteniendo cuando yo escribo una fecha equivocada, ¿se acuerdan que antes empezaba siempre con gato? Decía gato valor, qué sé yo. Pero ¿qué ocurre en este caso? ¿El resultado es un error o no? No, porque al final es lo que nosotros escribimos en la función sí, porque nosotros pusimos que si no era normal o no era preferencial iba a ser dorado, y en este caso no fue preferencial y normal y por ende nos dio dorado, porque a nosotros al final en la parte del dorado no le pusimos como ninguna explicación cuando hicimos la función. Yo creo que Perfecto. algo así pasó. Claro, bien, 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 bien. Entonces, eso quiere decir que hay algo raro ahí. Entonces tenemos que validar una cosa. Aquí como no tenemos un error, no puedo usar el sí.error, porque sí.error es para disimular eso. Aquí entonces haríamos lo siguiente, mira. Toda la función sí, esto es como que fuera un buscar B, como si fuera un cfetch, o lo que sea. Toda la función sí, eso yo lo voy a pescar nomás, así como viene. ¿Ya? Y te voy a hacer un truco, pero que igual es un truco bien cochino, pero funciona. Mira. Voy a pescar todo sí, pero sin el igual. Y lo voy a cortar. Vamos a dejar ahí el paréntesis. Entonces, voy a poner un sí. ¿De qué me voy a fijar? Resulta que cuando el ingreso o la antigüedad están en blanco, se supone que el resultado de la celda, el tipo de cliente debería estar en blanco, ¿cierto? Para que en el fondo imite el mismo comportamiento que tenía en las celdas que le preceden, ¿cierto? Entonces, como yo sé que si la fecha, si yo sé que acá esta fecha estuviera mala, va a provocar de que el ingreso esté con comillas dobles y que la antigüedad esté con comillas dobles, porque eso ya quedó bien validado. Entonces, si esto está malo, yo sé que una de estas dos me va a quedar las dos me van a quedar en blanco. Entonces yo puedo elegir esto. Yo puedo decir, si el ingreso o la antigüedad, como ustedes lo quieran hacer, está en blanco, es igual a blanco, yo le digo, amigazo, el tipo de cliente, usted me lo deja en blanco, porque no tengo por qué poner la palabra dorado, ¿cierto? Ahí iría como la explicación que tú mencionabas, Yulisa. Pero, ¿y qué pasa si la celda del ingreso no estuviese en blanco? ¿Qué tiene que pasar, chicos, para que la celda del ingreso no esté en blanco? Ahora podríamos pegar la función que habíamos hecho antes, Muy bien. ¿Y por qué podríamos hacer eso, Yulisa? para que así cuando tuviera las fechas, el ingreso con la antigüedad nos dé el tipo de cliente que es. Claro, porque cuando eso no está en blanco es porque la fecha que yo especifiqué en estas tres celdas resulta ser una fecha válida, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que ya tenemos ingreso y tenemos una antigüedad que se puede cuantificar. Entonces, en ese caso, muy bien. Ahí pegamos la fórmula y cerramos el paréntesis que teníamos abierto desde el principio. Le damos Enter. ¿Ves? Tipo de cliente quedó en blanco. ¿Por qué? Porque esta cosa quedó mal hecha. Pero si cambiamos a una fecha válida, el ingreso dejó de estar en blanco y el tipo de cliente quedó normal. Y eso también lo podríamos haber hecho con el caso de la antigüedad, ¿por qué no decirlo? Porque si yo le pongo 29 de febrero, la antigüedad te queda en blanco, al igual que el ingreso. Entonces aquí, en esta función, en vez de haber colocado L13, yo perfectamente podría haber referenciado a M13, que corresponde a la antigüedad. Y aún así, este compadre no te va a entregar nada. Si le pongo 29 de mayo, ¿qué pasó aquí? Aquí, no. Si esto te hubiese quedado así con un 0, te habría quedado así. Vamos a ponerle 13 para que no nos dé problemas. Ahí está. ¿Ves? Si el ingreso está correcto, entonces el tipo de cliente se va a poder calcular sin mayores problemas. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Así lo hicimos con la función cianidad. Yo les invito a que ustedes puedan revisar el video que está en la lista de reproducción de la sección 6 de esta misma materia, ¿ya? De la parte 2 de función buscar B.
porque yo con ellos lo hice con una tabla auxiliar para usar un buscar B aproximado. ¿Ya? Entonces, lo bueno es que tenemos dos alternativas para resolver el mismo problema. Sigamos. Hasta ahora, ¿qué les parece el ejercicio? Está bueno, ¿no? Entretenido. Bastante entretenido todo eso. Más entretenido fue inventar el ejercicio. Datos del crédito que solicita el cliente. Fíjense que hasta el momento el banco ha pasado piolita todo este rato. Mire, si yo el banco te lo dejo en blanco, por ejemplo, ¿qué va a pasar ahí? No pasa nada. Los datos se siguen calculando igual. Aquí da lo mismo el banco que tú marques. ¿Ya? Da lo mismo. Porque el banco no influye para el tipo de cliente. Vamos a ver en cómo repercute este valor con lo que venga después, porque por algo tenemos que hacer. Datos del crédito, dice así, monto solicitado. El monto solicitado será un valor que usted tendrá que inventar. Sabemos que las listas desplegables son herramientas que sirven para validar el ingreso de datos. Sí, ¿cierto? Ustedes eligen, por ejemplo, un nombre de mes del año y te lo va a mostrar. Al igual que ellas, existen otras opciones que están disponibles dentro del menú Permitir. Eso es el número entero, decimal, lista, etc. El propósito de la parte es que usted genere una validación que permita verificar que el monto solicitado sea un número entero que varía entre 20.000 y 100 millones de pesos. ¿Ya? Antes de continuar, ¿se podría construir una lista desplegable que tenga todos los números entre 20.000 y 100 millones? ¿Qué creen ustedes? Que sí. ¿Está segura? Dijo un número que varía entre los 20.000 y los 100 millones. ¿O no? Sí, sí, pero ¿se podría hacer una lista desplegable con todos esos números? Ah, porque sería muy largo. Y tendríamos que hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, creo. Ya. Cuando hicimos la Aquí, lista desplegable le pusimos que quedara entre. ya. Lo que pasa es que cuando uno hace una lista desplegable, el rango o tiene forma de columna o tiene forma de fila. ¿Cuántos números habrán entre 20.000 y 100 millones? Hay harto, ¿cierto? Hay más de 99 millones de números. Resulta que en una hoja común y corriente de Excel, por ejemplo en esta hoja, ¿me alcanza el espacio para representar más de 99 millones de números escritos hacia abajo? La respuesta es un tremendo no. No se puede porque solamente aguanta hasta 1.048.576. Eso significa de que no podemos construir una lista. Y aparte que si se pudiera hacer, si cada hoja dispusiera, por ejemplo, como de 500 millones de celdas, el problema estaría en que el archivo de Excel te quedaría pero excesivamente pesado. ¿Ya? Y eso no es, y eso no es práctico, no es un uso eficiente de estos recursos. Entonces, el monto solicitado lo vamos a validar como un número entero. Vamos al menú Datos, Validación de datos.
Permitir cualquier valor, no, número entero entre 20.000. Acá es muy importante no colocarle adornos a los números, ni los puntos, ni nada. 100 millones. 100 millones. Mensaje de error, le ponemos título, error. Aquí el monto solicitado debe variar entre 20.000 y 100 millones de pesos. O bien lo pueden escribir con números, con el signo peso y todas las cosas. Ahí ya depende del gusto personal de cada uno de ustedes. Pero lo importante, perdón, lo importante es que en el mensaje error, ahí ustedes se pueden explayar y todo, le pueden colocar con los formatos que ustedes estimen conveniente para que el usuario final entienda cómo se tienen que escribir las cosas. Bueno, le damos aceptar. Y aquí tenemos el monto. ¿Ya? El monto, ¿qué número le podríamos colocar aquí como monto solicitado? Porque ese es un valor que le inventan ustedes, ¿ya? Pero, ¿qué valor ahí le podríamos colocar? Cualquiera nomás que esté Cualquiera. entre los valores. Exactamente, pero aquí tírense con un valor. Supongamos que vamos a pedir un préstamo. ¿Por cuánto vamos a pedir plata? No sé, pongámosle 100.000. Vamos a pedir 100 luquitas al banco. Sí. Ojo, que si yo al banco le pido 100 lucas, voy a terminar pagando como 3 millones. Pero ya, vamos a poner 100 lucas. 100 lucas. Ahora dice, tasa de interés, ¿ya? La tasa de interés se determina en función del banco que se haya seleccionado. Ah, aquí viene entonces el banco, ¿ya? Y del tipo de cliente. Para más detalles, consulte la hoja de datos. O sea, aquí yo sé que el banco, por ejemplo, puse ya el Banco del Estado de Chile, y acá dice tipo de cliente normal. ¿Y eso aquí cómo influirá todo eso? Voy acá a la hoja de los datos. Y, oh, sorpresa, miren, datos para el ejercicio 3. ¿Qué tenemos acá? Bancos y tasas de interés según el tipo de cliente. Miren qué buena. Acá dice banco cliente, sale el banco. Y fíjense, si el cliente es normal, si es preferencial, si es dorado, ¿se dan cuenta que hay diferentes tasas de interés, pero según el tipo de cliente? Y eso es válido para cualquier banco. Entonces, ¿cómo podríamos resolver esto? ¿Qué función creen ustedes que nos podría servir para poder resolver esta parte? Buscar B. Un buscar B, o sea, pero sin lugar a dudas, sin lugar a vacilación, el buscar B. Veamos, ¿qué es lo que dice aquí el buscar B? Porque si nosotros tenemos todos los ingredientes para el buscar B, yo llego y le aplico nomás. El valor a buscar. Tiene que ser dentro de la tabla y tiene que estar en la primera columna de la tabla. Primero, este rango está convertido en tabla, ¿no? Que yo sepa, no está convertido en tabla. No No hay le que da. convertirlo. Listo. Entonces, ¿qué nos demoramos? Y le voy a poner, ¿qué nombre le podríamos dar a esta tabla? Bancos. Perfecto. Listo. ¿Cierto? Es el nombre que nosotros le quisimos colocar. Entonces, el valor a buscar tiene que estar en la primera columna de esta tabla. Primera columna. ¿Qué es lo que yo estoy mirando en la primera columna? Estoy mirando los nombres de los bancos. Por lo tanto, el dato que yo vaya a buscar tiene que ser un nombre de banco. Y resulta que el dato a buscar lo tengo acá arriba. Aquí está, según ese banco. Ya, o sea que el valor a buscar está listo.
La matriz. Ah, ya. ¿Sabemos cómo se llama la tabla en donde voy a ir a buscar el dato? Sí, Sí, le pusimos recién nombre. está recién bautizada, ¿cierto? Por otro lado nos dice columna. Éjale. ¿Qué tenemos aquí con la columna, chicos? Resulta que el banco y el cliente pasa a ser la columna 1, la columna normal es la 2, ¿cierto? Preferencial es la columna 3 y dorado es la columna 4, ¿cierto? Esas son las columnas que yo tengo a mi disposición para poder trabajar. Pero ¿qué está sucediendo acá? ¿Es que acaso siempre ustedes le van a colocar columna 2? ¿Siempre va a ser la columna 3 o siempre va a ser la columna 4? No, porque puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. Eso quiere decir Sí. entonces, ¿qué cosa? Que aquí el número de columnas no es fijo. ¿Se dan cuenta que el número de columnas va a estar influenciado? ¿Por qué cosa? Por el resultado de esta fórmula. Porque aquí dijo que este compadre es cliente normal. Y si en este caso fuera cliente normal, para el buscar B tú le tienes que indicar que es la columna 2. Pero si este tío hubiese sido preferencial, le dices columna 3 o columna 4 si es que es dorado. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que el buscar B sepa lo que tiene que hacer? Ese sería como desafío, ¿cierto? Y por otro lado, ¿queremos una búsqueda exacta? Sí, ¿cierto? Porque aquí yo tengo el banco y sabemos perfectamente cuáles son los porcentajes para cada banco. Eso lo tenemos listo. Pero lo que nosotros no sabemos es el número de columnas. ¿Cómo creen ustedes que podríamos obtener el número de columnas? Hacemos eso y terminamos la clase. O igual, profe, estaba pensando, podríamos hacerla con el sí anidada. Porque igual daría como el Ah, mismo valor y así lo podríamos como concatenar. lo podríamos meter dentro de la misma fórmula, ¿cierto? O sea que Sí, dentro aquí del argumento columna, en vez de poner un número fijo, puedes colocar una función que te entregue ese número, sí, algo ¿cierto? así. Ya, pues, ayer con la otra sección lo hicimos con una tabla auxiliar, ¿ya? Pero aquí lo vamos a hacer con el cienidado. Entonces ustedes pueden revisar el otro video y van a poder encontrar también eh, otra visión del mismo ejercicio. Entonces, para la tasa de interés, vamos a colocar un buscar B. El valor a buscar, en este caso, va a ser el banco que yo he seleccionado en D13. ¿Y por qué el banco, profe? Porque resulta que el banco está en la primera columna de tu tabla bancos. Por esa razón. ¿En qué matriz vamos a ir a buscar? ¿En qué tabla? En la tabla de los bancos. Ponte coma. El indicador de columnas. Ahí la cosa se pone color dormida, ¿cierto? Porque el indicador de columnas no es cualquiera no es cualquier número, o sea, no es 2, no es 3, no es 4, o sea, eso depende del tipo de cliente. Y como decía Yulisa, lo vamos a hacer a través de un cienidad. ¿Cuántos tipos de clientes, cuántas variedades de columnas tenemos para elegir? 2, o sea, sería 3 menos 1. 3 menos 1, o sea, tenemos dos cienidas, o sea, le ponemos sí. En la parte, fíjense, el argumento de columna. Sí, el tipo de cliente que se determinó en la celda P13. Si el tipo de cliente es igual, me parece que primero estaba normal, ¿cierto? En la tabla, ¿sí? Normal. Punto y coma. ¿Qué número de columna le ponemos ahí? Un 2, ¿cierto? Ojo que el 2 se escribe sin comillas doble porque es un número. Punto y coma. Ahora dice valor si falso. O sea, ¿qué pasaría si este compadre no es cliente normal? O sea, si P13. ¿Qué alternativas me van quedando? Que sea preferencial o que sea dorado. ¿Cierto? Entonces, si es preferencial, aquí tengo que escribirlo súper bien para, si me llego a equivocar en una letra, entonces estamos sonados. Preferencial. Si el cliente es preferencial, quiere decir que yo tengo que acceder a la columna 3 de la tabla. Y en caso contrario, tengo que ir a la columna 4.
Porque ese compadre no es normal, no es preferencial, quiere decir que es un cliente dorado. A renglón seguido cerramos los paréntesis. En este caso son 2, porque son 2 cianidados. Y aquí, ¿qué estupidez hice? Ahí, no le puse el sí, ahí está. Los indicadores de columna, yo sé que aquí me va a dar el 2. Punto y coma. ¿Y qué tipo de búsqueda quiero hacer? Una búsqueda exacta. Le damos Enter. Ah, y aquí tenemos el tipo de, la tasa de interés, pues 4,53%. Le pongo Banco Edwards, y aquí dice 0,75 para un cliente normal. Pero ¿qué pasa si este compadre es cliente del año 97? Pasa a ser cliente dorado porque tiene 22 años. Y ustedes ven que cambió la tasa de interés. Bien, ¿eh? Pero ¿qué podría ocurrir acá? ¿Ustedes creen que acá podría ocurrir algún error? ¿Hay algo que podría fallar en esta fórmula? Lo mismo que si arriba van a quedar en blanco, no va a ser normal y preferencial. Entonces nos va a marcar algún error. O sea, como que todo en cierta forma tiene un efecto dominó, ¿cierto? Siempre hay algo que repercute. Por ejemplo, mira, ¿qué pasaría si yo voy a tu celda desplegable y yo voy y te la borro? La dejo en blanco. ¿Ya? Porque igual es una buena idea que las aplicaciones cuando uno las abre, te muestre como todos los formularios en blanco, para que no haya confusión. Entonces, si esto está en blanco, ¿qué va a pasar acá? Me va a mostrar un error. ¿Y por qué me va a mostrar un error, profe? Porque resulta que si eso está en blanco, el Excel aquí lo está interpretando como un 0. Chupaya. Pero si tú vas aquí a esta columna, te vas a dar cuenta que no hay ningún 0 acá. No hay ningún banco que se llame 0. Entonces, como no existe un banco que se llame 0, obviamente esta función no tiene cómo entregar un resultado. No tiene por dónde hacerlo. Entonces, como no tiene por dónde entregarte un resultado, te va a entregar el error de no disponibilidad. A ustedes puede ser que le aparezca como gato NA o como gato ND. Bueno, pero sea cual sea el caso, eso lo podemos disimular muy fácilmente con la función si.ro. Le decimos, trate de encontrar este dato, y en caso contrario, si tu búsqueda no tiene éxito, dejemos la celda en blanco. Y aquí estamos. Tasa de interés, le ponemos entonces la celda en blanco y con eso nosotros quedamos listos. Chicos, antes de finalizar la clase, les voy a pasar rápidamente la lista, pero ahora voy a cerrar el video para YouTube. De esta manera estamos terminando la clase de hoy. Muchas gracias por su asistencia y por su participación. Que estén súper bien, cuídense y será hasta la próxima oportunidad. Chao. Ah, profe, que esté bien. Momento.